Doctor, buenas noches, disculpe que le interrumpa otra vez. Ya. Doctor, yo le dije que soy del D1, no, soy del D3, que pensé que estaba llamando a lista de todo. No, solamente de los que ponen, ¿ya? Ya, doctor, va a disculpar, doctor, soy del D3, Jenny Alison Quispe. Ya. Gracias. Ya, doctor. Ya, No sé. puede comenzar, no hay problema, escuchémoslo. Sí, pueden colocar la diapositiva, por favor. Claro que sí. ¿Me confirma, por favor, si se puede ver? Sí, se está viendo. Se ven bien. Listo. Bueno, comenzando un poco con la exposición, vamos a hablar de lo que viene a ser fisiología y regulación del sodio. Siguiente diapositiva, por favor. Claro que sí. Bueno, los puntos que vamos a tocar este día van a ser la importancia del sodio, distribución corporal, absorción y transporte, regulación del sodio, excreción del sodio, y lo que viene a ser hiponatremia e hipernatremia. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es la importancia del sodio? Más que todo, el sodio es un principal líquido extracelular y juega un papel esencial, ya que mantiene el equilibrio osmótico intra y extracelular. Interviene en nuestra transmisión nerviosa, contracción muscular y transporte activo de nutrientes, como lo que dice la glucosa y aminoácidos. Participa también en lo que viene a ser el equilibrio ácido-base, formando parte de los bicarbonatos sodio-bicarbonatos, sistema de buffer y organismo. Más que en cuanto a los valores, normal vienen a ser de 135 a 145 miliequivalentes. Me salió un recuerdo del año pasado. En cuanto a lo que vienen a ser los valores, la malaria plasmática normal viene desde 275 a 295 milimol por kilogramo. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la distribución corporal de lo que viene a ser el sodio, este se distribuye de acuerdo al peso, que viene a ser en 60 equivalentes por kilogramo peso. ¿Esto qué quiere decir? Depende del peso del paciente, multiplicaríamos entre 50 o 60 miliequivalentes y nos daría un resultado que puede ser entre 3.500 a 4.000 miliequivalentes en un adulto. Entre los valores normales tenemos el 95 se focalizan en líquidos extracelulares, que entran en el plasma, en el intersticio. Entre un 5 y un 10% se encuentra lo que viene a ser en el líquido intracelular. Esta distribución se mantiene en lo que viene a ser una bomba de sodio-potasio ATPasa, que expulsa 3 iones de sodio y introduce 2 de potasio, conservando lo que viene a ser el potencial de membrana y la sensibilidad celular. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando un poco de lo que viene a ser la homeostasis del sodio y del agua, el sodio se absorción activamente en el intersticio delgado, por lo que viene a ser el yetino e ignio. Se ingiere principalmente como cloruro de sodio, sal de mesa normalmente conocido. El consumo promedio es de 3 a 6 gramos al día, aunque solo se requieren de 1 a 2 gramos día. El exceso se elimina por riñón, sudor. Una vez absorbido, circula en el plasma, regulando el balance hídrico tisular. Siguiente diapositiva, por favor. Tocando un punto sobre lo que viene a ser regulación del sodio, el organismo mantiene la concentración plasmática del sodio entre 135 y 145 miliequivalentes litros, gracias al complejo del sistema de regulación, donde participan los riñones y el sistema nervioso y varias hormonas. Lo que viene a tocar este punto que es de regulación renal y control hormonal de sodio. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que viene a ser regulación renal, los riñones son el organismo principal encargado de lo que viene a ser el control de sodio. Cada día filtran alrededor de 25.000 miliequivalentes de sodio, pero absorben lo que es el 99% y excretan lo que viene a ser lo necesario para equilibrar el organismo. La reabsorción ocurre en diferentes partes de la neurona, que viene a ser el túbulo proximal, la CGN, el túbulo distal y el colector. En el túbulo proximal se reabsorbe lo que viene a ser el 65 y 70% del sodio filtrado, en la CGN alrededor del 25%. En el túbulo distal y colector se regulan entre el 5 y el 10%. En esta parte depende mucho de lo que viene a ser la aldosterona. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí sería un gráfico más que todo para ver las partes, digamos lo que es el túbulo proximal, el ACGL, el tubo colector y el túbulo distal. Siguiente diapositiva, por favor. Control hormonal del sodio. Tuviéramos lo que viene a ser la aldosterona, que es producida por la corteza suprarrenal en respuesta a lo que viene a ser la angiotensina 2 o niveles bajos de sodio. Actúa sobre el túbulo distal y el tubo colector, estimulando la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Provoca retención de agua y aumento del volumen intracelular y elevación de la presión arterial. Esto más que todo se da en respuesta a lo que viene a ser niveles bajos
de sodio o niveles bajos de volemia. Siguiente diapositiva, por favor. Control hormonal del sodio. Tuviéramos lo que viene a ser el péptido natriurético auricular, que está segregado por lo que vienen a ser las aurículas del corazón, aumentando lo que se secreta en estímulos de aumento de volumen sanguíneo o la presión arterial. Se inhibe la secreción de renina, aldosterona y favorece la excreción de sodio y agua, que tiene un efecto natriurético y diurético. Reduce la presión arterial y el volumen circular. Siguiente diapositiva, por favor. Hormona antidiurética. ¿De qué se encarga esto? Se produce más que todo en la hipófisis posterior. Su función principal es la reposición de agua en los túbulos colectores sin afectar directamente al sodio. Cuando hay una deshidratación, la ADH conserva agua concentrando la orina y distribuyendo el sodio plasmático. Ya. Una pregunta, ¿vale? Sí. Con respecto a la hormona antidiurética, ¿no? Aquí nos acaba de explicar, ¿no?, que permite la recaptación de agua sin interferir directamente al sodio, ¿no? ¿En qué situaciones o en qué patologías vos crees que se activa, aparte de la deshidratación, la hormona antidiurética? Si no me equivoco, la hormona antidiurética también se daría en lo que viene a ser diabetes insípida, o en problemas ya neurológicos también, sí podría haber un trastorno, digamos, a nivel de la adenopófisis. Ya, ¿y qué síntomas o manifestación tiene el paciente cuando empieza a subir la hormona antidiurética? Mayormente tiene mareo, si no me equivoco. Ya. También puede haber lo que es deshidratación o... eso sería lo que no me acuerdo. Principalmente el principal síntoma, para que no te olvides, por eso dicen hormona antidiurética, es la sed, ¿no? Ya normalmente el paciente va a estar con polidipsia, va a querer tomar agua. ¿Por qué? Porque se activa esto y es esta hormona que estimula el centro de la sed en el cerebro para que el paciente empiece a consumir agua. ¿Por qué? Porque está necesitando, ¿no? Normalmente la antidiurética, cuando ve un estado de que disminuye la volemia en general, se activa. Y no solamente la diabetes insípida, ¿no? También en pacientes con shock hipovolémico se activa, ¿no? Primeramente va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y cuando no es solo suficiente este sistema, se activa en segunda instancia la hormona antidiurética, ¿ya? En algún momento les expliqué que algunos dicen que es sistema renina, angiotensina, aldosterona antidiurética, ¿no? Sí. Y se relaciona, ¿no?, directamente. Bien, Arlene, deme un número, por favor. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jocelyn Cocha. Presente, doctor. ¿Puede continuar la presentación, por favor? Sí. Ok. Gracias, Arlene. Ya, continuando, la hormona antidiurética de H, como dice mi compañero, su función principal es lo que reabsorbe el agua en los túbulos colectores sin afectar directamente al sodio. Y cuando hay deshidratación, lo que hace la hormona antidiurética es conservar el agua, concentrando la orina y así diluyendo de esa forma el sodio plasmático. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos lo que es el sistema renina-angiotensina aldosterona. Ya sabemos que este mecanismo se activa cuando hay lo que es la disminución del volumen sanguíneo o también de la presión arterial, ¿no? También, bueno, la renina es liberada por el riñón, se transforma en angiotensina, puede ver en la imagen, en angiotensina 1 y después se convierte en lo que es la angiotensina 2. De ahí la angiotensina 2 lo que hace es que provoca la vasoconstricción y de esa forma estimula lo que es la secreción de la aldosterona y de esa forma eleva así la presión y se absorbe el sodio. Siguiente, por favor. Ahora, la excreción del sodio. ¿El sodio cómo se elimina? Se elimina principalmente por la orina en un 95%, también se elimina por lo que es el sudor y por las heces. Por la orina es regulada por el equilibrio renal y hormonal. El sudor especialmente se elimina en climas cálidos durante el ejercicio intenso, ¿no? El ejercicio intenso. Ahora también otra forma de que se elimina es mediante la excreción de las heces, ¿no?, donde las pérdidas son pequeñas y la excreción varía según la dieta de la persona, ¿no?, según su hidratación, según sus necesidades fisiológicas que tenga. Y también cuando el sodio es bajo, el riñón reduce su eliminación
dilución, y cuando es alto aumenta la natriuresis, es decir, que aumenta la eliminación del sodio. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es la hiponatremia. Sabemos que el sodio es el principal ion del espacio extracelular. El espacio intracelular es el potasio, y el equilibrio entre ambos permite mantener el potencial de la membrana. Si el sodio está disminuido, va a hacer lo que es el agua se desplace adentro de la célula, y de esa forma va a controlar la osmolaridad. Y de lo contrario, si está aumentando, el agua va a salir de la célula. ¿Para qué? Para compensar el medio extracelular. Siguiente, por favor. Ya, el valor normal en sangre es de 135 miliequivalentes por litro, y en la orina es menor a 20 miliequivalentes por litro. ¿Esto qué quiere decir? Que si el sodio está aumentado en la orina, en el riñón, y está reteniendo. Entonces, el sodio, si va a estar menor a 135 miliequivalentes por litro, vamos a decir que es una hiponatremia. En cambio, si el sodio va a estar mayor a 145 miliequivalentes por litro, vamos a decir que es una hiponatremia. Entonces, esto siempre y cuando la glucosa esté normal, ya que si va a estar elevada va a disminuir, por lo que la glucosa al aumentar crea lo que es un ambiente hipertónico que obliga al agua a salir, y si sale el agua se diluye el sodio y de esa forma disminuye sus valores de concentración. Bien, un momento, muy bien su explicación, Jocelyn. Esa parte es muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, en la universidad tenía una pequeña dificultad para imaginarme las concentraciones de los iones, ¿no? Sobre todo sodio, potasio, ¿no? Y ahí hay un claro ejemplo, ¿no? Que dice ahí su compañera, ¿no? Que cuando sale el agua diluye el sodio. Para los que no logran todavía más o menos captar la idea, es como cuando ustedes pueden agarrar un vaso de agua y le pueden echar, qué sé yo, 4 cucharas de tierra, ¿no? Al comienzo en el vaso de agua, con las 4 cucharas de tierra, van a ver que esa agua va a quedar bastante turbia, ¿no? Imagínense que ustedes agarran otro vaso con agua y lo van vertiendo sobre ese vaso. Imagínense que el vaso de afuera es la célula que va vertiendo el agua al espacio intravascular. Y al aumentar el agua en el espacio intravascular, esa agua turbia que tenían ustedes, por el aumento de agua, se va a ir diluyendo. ¿Qué quiere decir? Sigue habiendo la misma cantidad de iones, pero al estar menos concentrado, va a tener menor función este ion en el torrente intravascular, ¿ya? Entonces eso no lo vayan a olvidar. Imagínense de aquí en adelante todos los ejemplos que den sus compañeros con los iones, es como cuando agarran un vaso con agua turbia, y mientras más agua le van echando, más se va aclarando el agua, ¿no? Pero cuando más agua le van quitando, los solutos se van concentrando y más turbia se va volviendo, o más concentrada el agua. Continúe, por favor. Siguiente diapo, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre, primeramente, de la hiponatremia. Como dijimos, la hiponatremia se define como el valor del sodio menor a 135 miliequivalentes por litro. Es el trastorno electrolítico más frecuente en los pacientes hospitalizados, y se divide según su osmolaridad. Podemos decir que puede haber hiponatremia de osmolaridad alta o hiponatremia de osmolaridad normal. La osmolaridad alta, es decir, hiponatremia de osmolaridad alta, cuando sea, más que todo ocurre cuando hay un aumento de otros molitos o de otra molécula, como ser la glucosa, en la que el sodio va a disminuir porque el agua sale de la célula, y de esa forma, ¿para qué? Para compensar lo que es la hiperglucemia, y el sodio se diluye. Ahora, en la osmolaridad normal se da por las moléculas de gran peso que estén ocupando el espacio del agua, haciendo que de esta forma, de la misma forma, se diluye el sodio, pero que ocurra lo que hiperproteinemia e hiperlipidemia. Tanto en ambos casos, es decir, en la osmolaridad alta como en la osmolaridad normal, no se trata el sodio, sino el trastorno, es decir, se trata lo que es la glucemia, las proteínas y los lípidos. Siguiente, por favor. Ya. Puede volver un ratito atrás en la anterior diapositiva. Muy importante esto de la osmolaridad alta y la osmolaridad normal, ¿ya? Algo que tenemos que tomar en cuenta es la osmolaridad para hacer una corrección.
como aquí dice su compañera, ¿no? La osmolaridad alta, ¿qué quiere decir? Que por la presencia de otro electroosmolito va a arrastrar agua del intracelular al intravascular, ¿no? Y eso va a hacer que se diluya el sodio, y es como el ejemplo que les di hace un momento. No quiere decir que el sodio haya disminuido, sino que su concentración es la que disminuye por el aumento de agua en el intravascular. Por eso es que normalmente cuando ustedes vean una hiponatremia, normalmente tienen que sacar la fórmula de osmolaridad para ver si es real la hiponatremia o no, ¿no? En este caso, cuando sale una osmolaridad alta, ¿qué significa? Que está muy diluido el paciente, entonces no ameritará pues una corrección, sino más bien hacer un balance hídrico neutro o negativo para que la concentración de sodio vuelva a su lugar. O también si en el caso la glucosa, como aquí menciona el ejemplo, está elevada, es corregir la glucosa para que el agua vuelva otra vez al intracelular y así vuelva a la misma concentración de sodio. Gracias, continúa. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es las causas de la hiponatremia. Una de las causas de la hiponatremia, es decir, la disminución del sodio, serían los vómitos o diarrea. También está lo que es los diuréticos, sobre todo los que son diacídicos. También está la sudoración excesiva o fiebre. Bueno, comenzando con los vómitos o diarrea, que es una de las causas, ¿no? El cuerpo pierde lo que es los líquidos que contiene sodio, sobre todo cuando una persona vomita o tiene una diarrea prolongada. Ahora, otra causa sería los diuréticos, sobre todo los diuréticos diacídicos. Estos diuréticos lo que hacen es que el riñón elimine más sodio junto con agua y de esa forma el cuerpo se queda con menos sodio, y para que no se deshidrate lo que hace es retener agua con la ADH y el sodio se diluye. Ahora, otra causa de hiponatremia sería lo que es la sudoración excesiva o fiebre. Cuando ocurre esto se pierde lo que es el agua y las sales, especialmente lo que es el sodio, ya sea por el sudor. Como pueden ver en la imagen, las náuseas, vómitos, los diuréticos y la fiebre. Siguiente, por favor. Ahora también está lo que es la osmolaridad baja. Esto se da cuando hay un exceso de aporte de agua libre o cuando hay dificultad en la eliminación de la misma. Y esto se divide según el valor extracelular. Podemos decir que el volumen extracelular puede estar bajo, normal o elevado. Cuando está bajo, cuando está mayor a 20 microlitros por litro, hay pérdida renal. Cuando es menor a 20 microlitros por litro, hay pérdida no renal. Está normal en el hipotiroidismo y también cuando es los corticoides y mayor a 40 microlitros por litro. Y está elevado lo que es en la insuficiencia cardíaca, en el síndrome nefrótico y también en la otra enfermedad que es la cirrosis. Bien, Jocelyn, gracias. Deme un número, por favor. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juliana Melgar. Presente, doctor. ¿Puede continuar la charla, por favor? Ya. Gracias, Jocelyn. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablando sobre la clínica de la hiponatremia, decimos que el paciente puede presentar edema cerebral, disminución del estado de conciencia, también una crisis convulsiva. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo diagnosticamos hiponatremia? Primero tenemos que hacer la valoración clínica al paciente, también pedir un estudio de osmolaridad plasmática y urinaria y también un examen de orina para saber los niveles de sodio urinario. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a realizar el tratamiento en una hiponatremia? Primero, debe ser dirigido a la causa de la hiponatremia. Segundo, hay que restringir el agua a 800 ml por día para que el sodio no se diluya más. Si el paciente en caso tuviera la hipovolemia, hay que corregir con solución salina al 0.09%. Si el paciente tiende a presentar edema, utilizamos los que son los diuréticos de asa, como ser la furosemida. Si es una SIAD, utilizamos antagonistas de receptores de ADH. Pero lo más importante para corregir la hiponatremia es que el sodio debe ser distribuido despacio, hasta un 0.5 mioequivalentes por hora o 12 mioequivalentes en 24 horas. Y si es menor
a 120 hasta 125 el primer día. Si corregimos un sodio muy rápido, por ejemplo, si está en 120 o queremos subirlo a 140 en las primeras 12 horas, pues esta descompensación osmolar tan brusca va a hacer que se cree una desmielinización a nivel del sistema nervioso central, lo que también puede causar una alteración del estado neurológico, causando también una cuadriplegia. Bien, bueno, anteriormente bien, Juliana. Esto es muy importante y es algo que tienen que tomar en cuenta, ¿ya? La corrección de sodio, lo más importante, y casi siempre la corrección es lenta, ¿ya? La mayoría de las hiponatremias, cuando hablamos de patologías que no sea por deshidratación, golpe de calor, etcétera, la mayoría de las patologías producen hiponatremia crónica. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va perdiendo sodio paulatinamente, ¿ya? Y como va perdiendo sodio paulatinamente, el medio interno se va ajustando, lo mismo que pasa con la insuficiencia cardíaca. El paciente puede tener una válvula en mal estado, pero el miocardio se va ajustando con el pasar de los años a este funcionamiento anómalo de la válvula, hasta que llega un momento donde ya el corazón no da y entra en insuficiencia. Lo mismo pasa con las hiponatremias, ¿ya? Normalmente la mayoría de las hiponatremias son crónicas en patologías infecciosas, sobre todo, y patologías endocrinológicas. Y entonces el paciente ya está acostumbrado, así que si ustedes ven, qué sé yo, un sodio de 120, un sodio de 115, no es para alarmarse tan rápido, no es para agarrar y pucha, le voy a meter sodio en dosis industriales y que coma 4 bolsas de pipoca para reestructurar el sodio que le falta, sino, como aquí dice su compañera, hay que hacer de manera paulatina. La desmielinización pontina es algo muy, pero muy peligroso. Yo he tenido la oportunidad de ver una. Normalmente, otra forma de corregir sodio, hay una forma que se llaman las soluciones hipertónicas, ¿ya? Y solamente estas soluciones hipertónicas se utiliza en caso de TEC grave, cuando hay un edema cerebral. Si el paciente no tiene el dinero para comprar manitol, que es el suero que se utiliza para los edemas cerebrales para disminuir el edema, se puede hacer soluciones hipertónicas, que agarran esta solución fisiológica y le ponen 4 a 6 ampollas de sodio, donde aproximadamente le va a pasar le va a corregir aproximadamente 40 miliequivalentes al paciente. ¿Para qué se utiliza esto? Para arrastrar agua de las neuronas hacia el intravascular y así el edema disminuya. Pero el problema es el siguiente, que normalmente para hacer estas hipertónicas el control de ionograma se tiene que hacer cada 15 minutos. ¿Por qué? Por la desmielinización pontina. Si el sodio supera los 150, 160 miliequivalentes, la desmielinización pontina es muy, pero casi muy segura que va a ocurrir. Es por eso que normalmente las hipertónicas se tiene que realizar la administración con pinzas, y por eso es que prefieren el uso de manitol. Pero, como le digo, a veces en nuestro medio, por el costo de los medicamentos y porque la familia a veces no tiene los recursos, o a veces los accidentados llegan, no hay familiares presentes, se utiliza la hipertónica, pero con controles estrictos de ionograma para evitar la desmielinización pontina. Puede continuar. Bueno, pasando a lo que es la hipernatremia, primero vamos a definir que viene a ser una concentración sérica de sodio mayor a 145 miliequivalentes litro. Esto va a reflejar un déficit relativo de agua en el compartimiento extracelular, más que un exceso absoluto de sodio, es decir, donde el organismo ha perdido agua libre o ha ganado sodio de manera desproporcionada. Siguiente, por favor. Ya, ahora vemos cuáles son las causas de una hipernatremia. Pérdidas gastrointestinales, vamos a ver ingreso excesivo de sodio, también diabetes insípida, una hiperhidrosis y un golpe de calor. Siguiente, por favor. Bueno, fisiopatología. ¿Por qué se produce la hipernatremia? Por las pérdidas en el volumen de agua corporal. Va a haber una pérdida de agua no reemplazada y una pérdida de agua intracelular. Y en la ganancia de sodio sérico vamos a ver que va a haber una sobrecarga de sodio oral o intravenosa.
Siguiente, por favor. Hipovolémica o euvolémica. Vamos a ver lo que hay una pérdida de agua no reemplazada. Mayor pérdida de agua de electrolitos. Vemos una disminución en consumo de agua. Vamos a ver pérdidas de la piel como ser fiebres, altas temperaturas. Van a haber pérdidas gastrointestinales como diarrea osmótica, pérdidas urinarias como la diabetes insípida, terapia con litio, lesiones hipotalámicas, como ser lesiones congénitas, también tumorales como los germinomas, craneofaringiomas o la ruptura de aneurismas. Siguiente, por favor. Pérdida de agua intracelular. Vamos a ver la salida de agua del medio intracelular y pérdida por diuresis osmótica. En hiperglicemia y una infusión de manitol. Al retornar al estado basal se desarrollará hipernatremia. Siguiente, por favor. En sobrecarga de sodio, administración oral o intravenosa de sodio oral, envenenamiento por sal, una cucharada que es igual a 100 miliequivalentes de sodio, aumentar 17 miliequivalentes litro en un niño de 10 kilogramos e intravenosa. Tenemos que ver la carga de sodio iatrogénica, la infusión de bicarbonato de sodio en acidosis metabólica. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando a los tipos de hipernatremia, vamos a ver que existen 3 tipos de hipernatremia, que son la hipovolémica, normovolémica y la hipervolémica. La hipovolémica viene a ser el estado de volumen extracelular que se va a encontrar disminuido. Vamos a ver signos de deshidratación, mucosas secas, el paciente va a presentar hipotensión, taquicardia, y la clínica predominante viene a ser una sed intensa, va a presentar hipotensión ortostática, piel seca, taquicardia, va a estar oligúrico el paciente. La normovolémica, el estado de volumen extracelular se va a encontrar normal o ligeramente disminuido. La clínica predominante viene a ser que el paciente va a presentar polidipsia, poliuria, va a presentar signos neurológicos sin hipotensión significativa. Y en la hipervolémica, el estado del volumen extracelular va a estar aumentado. Presenta edema, ingurgitación yugular, aumento de peso, el paciente puede estar letárgico, confuso, va a haber un edema periférico o pulmonar. Bien. Siguiente, por favor. Bien, Juliana, muy bien su presentación. Deme el número, por favor. 5. 5. A ver a quién le toque, porque ahí se andan apretando los dientes para que no les toque. 1, 2, 3, 4, 5. Ernesto. Buenas noches, doctor. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Puede continuar la presentación. Gracias, Juliana. Ya. El cuadro clínico puede provocar una deshidratación intracelular que puede causar una sequedad mucocutánea, los globos oculares depresibles. En el sistema nervioso central puede causar sed, fiebre, vómito, estupor, hemorragia, subbaranondeas, convulsiones, coma y muerte. Siguiente, por favor. Entre las complicaciones podemos tener un edema cerebral si la corrección es demasiado rápida, unas convulsiones y coma si la hipernatremia no se trata, unas alteraciones renales y cardiovasculares en casos severos. Siguiente, por favor. Los métodos de diagnóstico. En la etapa de diagnóstico puede ser confirmación, se evalúa la presencia de hipernatremia y las pruebas claves pueden ser el sodio sérico o polaridad plasmática, mientras que en la evaluación del volumen se evalúan los tipos de hipernatremia y las pruebas claves pueden ser los signos clínicos y balance hídrico. En la identificación de causas se evalúa la pérdida de agua o exceso de sodio y las pruebas claves pueden ser el sodio urinario y el osmolalidad urinaria. La causa específica se evalúa la endocrina y la iatrogénica. Las pruebas claves pueden ser la prueba de desmopresina y la revisión terapéutica. Mientras que en los cálculos terapéuticos se evalúa el déficit hídrico. Se evalúa con pruebas de fórmula de agua corporal total. Siguiente, por favor. En el tratamiento, primeramente se debe tratar la causa específica. Si es hipovolémica, usar una solución de cloruro de sodio al 0,45%. Si es diabetes insípida, análogos de vasopresina, terlifesina.
corregir lentamente el sodio, 0,5 a 1 miliequivalentes por litro por hora o máximo 12 miliequivalentes por litro por día. Se debe evitar la corrección rápida porque puede causar un edema cerebral. Siguiente, por favor. Esto sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, Ernesto. Puede volver un ratito a la diapositiva de tratamiento. Ya esa es la administración que se tiene que recibir. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Buscaron la fórmula de corrección de sodio? A cualquiera del grupo en general. ¿Saben? ¿La vieron? Ya. Bien, es importante, ¿no? Aquí esos son los que me acaban de poner ahí, son los objetivos que tenemos que lograr con respecto a la corrección de sodio, ¿ya? Ahora, hay una fórmula para corregir sodio. No sé si tiene, no estoy muy acostumbrado al uso del Google Meet, yo más uso Zoom. No sé si tiene la opción de marcador, Ernesto, por ahí. Yo no estoy controlando las diapos, doctor. Ya, ¿tiene la opción de marcador por ahí? Wilber. Por favor, para que me lo escriba un ratito. Ya, les voy a dictar la fórmula porque es necesario que la sepan. Ya. Ahí sí. Bien. Ya, la fórmula es la siguiente. Es sodio ideal. Sodio ideal. Eso, nada ideal, puede poner perfecto. Menos sodio real. Menos sodio real. Por 0.6. Por 0.6, pónganlo. Ya. Es por no dividido. Por 0.6. Póngale una X, igual que eso. 0.6 por peso. Y todo eso dividido entre 2. Pone una línea grande abajo y abajo el 2. Dividido entre 2. Ese resultado le va a salir para saber cuánto de sodio tienen que pasar en 24 horas. Ya. Sodio ideal es más o menos lo que ustedes quieren que llegue de sodio. Por ejemplo, es un paciente que les ha llegado con un sodio de 120, supongamos. Su sodio ideal, ¿de cuánto es? De 135 a 145 miliequivalentes, ¿no es cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, siempre tratamos de poner la media entre 135 y 145. ¿Cuál vendría a ser? 140, ¿no? Entonces la fórmula vendría a ser así: 140 menos el sodio real, que vendría a ser 120. ¿Ya? Eso multipliquémoslo, a ver. Por ejemplo, a ver, yo agarro, tengo el 140 menos el sodio real, que es 120, me da 20, ¿no? Por 0.6, 12. Por el peso, supongamos que el paciente tiene 70 kilos, ¿no? Por 70. Me da a dar un total de 840 miliequivalentes que le tengo que pasar al paciente en 24 horas. Ahora, ¿cómo sé cuántas ampollas le voy a dar al paciente? Para eso ustedes tienen que saber la presentación de la ampolla. Por ejemplo, las ampollas vienen de 70 y de 35 miliequivalentes, ¿ya? Entonces hay otra formulita, pongamos una formulita más. Una vez que sacaron el sodio que hay que corregir en 24 horas, yo ahora quiero calcular cuántas ampollas tengo que utilizar. Entonces la fórmula es sodio a pasar en 24 horas menos el sodio a infundir en la solución, sodio de la solución a infundir, sodio de la solución a infundir, igual al
número de ampollas de sodio que tengo que ponerle al suero del paciente. Bien, ahora, la solución fisiológica, ¿cuánto viene? 0,9%. ¿Cuántos miliequivalentes tiene esa solución? Por ejemplo, si ustedes agarran un suero de 1000 ml al 0,9%, va a tener 154 milimoles o miliequivalentes de sodio. Bien, ¿cuánto dijimos que teníamos que pasarle a este paciente? ¿800 cuánto? 840. Ya, 840. Entonces restamos 840 entre la concentración de sodio del suero, que vendría a ser 154. Restemos 840 menos 154. Nos da un total. Doctor, era 420 porque no lo dividió entre 2. Cierto, tenés razón. Perdón, me había olvidado. 840 dividido entre 2, 420. Entonces, 420 menos el 154 de sodio que tiene la solución fisiológica. Eso nos va a dar un total de 266. ¿Ya? Ahora, esa es la cantidad de sodio que tenemos que aumentarle al suero. ¿Ya? Ahora, ese 266 lo van a dividir entre las ampollas o la concentración de ampollas. Como le dije que había sodio 70 y sodio 35. Las que hay más son las de sodio 35. Entonces, dividan 266 entre 35. 7.6 ampollas. ¿Ya? Eso es lo que le tienen que meter de sodio o de esa cantidad de ampollas en esa solución de 1000 ml y pasar en 24 horas a goteo lento. Eso es lo que tendrían que hacer. ¿Me dejé entender? ¿Ya? Entonces, esa es la cantidad de ampollas, 7.6 ampollas, las que tienen que meter en la solución fisiológica y pasar en 24 horas para alcanzar los 140 miliequivalentes, que es el sodio ideal que yo quiero. ¿Ya? Ahora, ustedes me dirán, pero doctor, la cantidad de sodio que está pasando por ese goteo no va a producir flebitis. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, es harto sodio que va a pasar por la solución, y cuando caiga el goteo, el paciente lo va a sentir muy fuerte. Puede sentir quemazón, puede producir inflamación de las venas, una flebitis, posterior un absceso. Entonces, lo que acostumbra la mayoría, el resultado de todo eso lo vuelven a dividir entre 2. Entonces, 7.6 dividido entre 2 nos sale como 3.8, 3 ampollas. Entonces, ustedes solo le ponen 3 ampollas a la solución de 1000 ml y lo dejan pasar 24 horas para que se vaya reponiendo. Eso para evitar la formación de flebitis. Ahora, ¿en qué caso le pueden pasar esas 7 ampollas al paciente? Si es que tiene el paciente vía central. Porque la vía central va a un vaso sanguíneo, a una vena gruesa. Entonces el riesgo de producir flebitis es menos, ¿ya? Pero si está con vía periférica, siempre traten de administrar lo menos posible, ¿ya? Entonces esa es la fórmula para la corrección de sodio, ¿ya? Primero tienen que sacar sodio ideal menos sodio real por 0.6 por peso dividido entre 2, ¿ya? Y esa es la cantidad de sodio que tienen que reponer en el paciente. Y luego, para saber cuántas ampollas, sodio de 24 horas menos sodio de la solución a infundir, y eso nos va a dar en total la cantidad de ampollas de sodio que hay que pasarle al paciente para corregir eso. Bien. Bueno, deme un número, por favor, Ernesto. 7, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nancy Bellido.
presente, doctor. Bien. ¿Cuáles? Me hablaron de los síntomas de hipernatremia. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de hiponatremia? La compañera explicó sobre la... Habló de hipernatremia, me dijo todos los síntomas, perfecto. Ahora, ¿qué síntomas tiene un paciente con hiponatremia? Sería náusea, vómitos, fiebre. O sea que si yo me voy a trotar, ¿me va a dar fiebre? No, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de hiponatremia? Porque me han hablado los de hipernatremia, que ¿para qué? Lo han desglosado muy bien. Ahora, ¿cuáles son los de hiponatremia? Que esos son los más importantes. Porque una hipernatremia es muy poco probable, no es muy común ver hipernatremia. La mayoría son iatrogénicas, pero las hiponatremias sí se producen por cuadros sépticos o infecciosos y crónicos, ¿no? Principalmente. Ya. Una forma para que se acuerden, por eso es que tienen que recordar un poco las otras materias, y yo siempre por eso los hincho cuando tomo la práctica, ¿no? Ahí me hablan, digamos, estas son las causas, por si acaso, no me cuento los síntomas, ¿ya? Algo que tienen que acordarse es, por ejemplo, en la neurona. Sí le pusimos clínica. Y hay edemas, pero clínica, no síntomas, mamita. Esos son ya, un edema cerebral ya es una patología. ¿No? Estado de conciencia, ya, ese puede ser un síntoma. Crisis convulsiva, ya, puede ser otro síntoma. ¿Por qué más? Porque ahí son síntomas neurológicos y no solamente afecta a las neuronas, sino a otro lado. Porque cuando llegan a pérdida de estado de conciencia y crisis convulsiva, eso ya es una hiponatremia muy severa. Y normalmente no la diagnostican a menos que hagan un ionograma, y es lo último que piensan cuando vemos pacientes convulsionando. Y entonces, ¿cuáles vendrían a ser los otros síntomas? Aparecen otros síntomas al comienzo. ¿Ya? Bueno, ¿qué síntomas tienen? Principalmente, el principal síntoma es letargo, somnolencia y debilidad muscular. Aparte de eso, también viene anorexia. El paciente no quiere comer, hay cefalea. ¿Por qué creen que hay cefalea? ¿Por qué creen que se manifiesta la cefalea en una hiponatremia? Una pregunta abierta para cualquiera, no importa si no es del grupo. Por el edema. Por el edema, doctor. Ya. Como disminuye la concentración de sodio en el intravascular, el intracelular empieza a jalar agua, ¿no? Y al jalar agua, sobre todo a nivel neuronal, o a la neurona, va a producir un edema cerebral, a la larga va a producir primero cefalea, y ya cuando está muy avanzado va a desencadenar crisis convulsiva, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, me parece bien su presentación, solamente esa observación yo tengo. ¿Para qué he de destacar, ¿no? Que lo han hecho en poco tiempo? Me imagino que lo han hecho recientemente y no cuando les repartí los temas porque se han preocupado más por el examen. Me di cuenta, ¿no? Por la cantidad de reclamos que le dieron a Danner, y Danner ahí hablando conmigo, entonces casi una hora de mensaje. Entonces me di cuenta, estos chicos no lo han hecho y lo van a hacer rápido. Ya, pero ¿para qué? Lo han hecho rápido, lo han hecho breve, conciso. Lo único que tengo la observación es la fórmula de corrección, que es lo que yo quiero que hagan énfasis, porque ustedes tienen que saber corregir esto. Lo vamos a volver a hablar cuando estemos en presencial, se lo voy a volver a hacer repasar, no se preocupen, ¿ya? Y ¿para qué? Felicidades ahorita vamos a llamar lista nuevamente para ver si están presentes. Y esos datos que acaban de ver, el resto de los grupos, por favor tomen en cuenta las observaciones, ¿ya? Bien, voy a volver a tomar lista de atrás para adelante. Bien.
Estefanía. Sí, doctor. Ya. Daira Zabalaga. Presente. Anthony Velázquez. Presente, doctor. Joel Tanga. Doctor. Bien. Ernesto. Presente, doctor. Ya.